Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. El día de hoy el tema es clarísimo, se llama identidad. Y nosotros debemos tener las cosas claras. ¿Por qué? Porque si usted y yo tenemos identidad en Cristo Jesús, vamos a saber qué hacemos y qué no hacemos. Ese cuentico de que el pastor me ve, entonces no puedo ingerir alcohol, no puedo hacer esto o aquello que esté mal, quítese ese cuento de la cabeza. No es delante de nadie, sino delante de Dios. Ahora, la identidad que tengamos en Cristo Jesús nos va a traer paz, gozo, amor, fe, tranquilidad. Va a traer convicción, seguridad. Y cuando Dios encuentra una persona así, puede derramar de su espíritu y hacer cosas maravillosas. Ejemplos hay miles. Martín Lutero, Calvino, San Agustín, en fin, Ireneo, etcétera, etcétera, etcétera. Encontramos a Moisés, a Josué, encontramos a José, encontramos a otros que la tenían clara, como el apóstol Pablo. Y entonces Dios puede utilizarnos de una manera muy abundante, muy sobrenatural y muy poderosa. Entonces, en ese orden de ideas, es que nosotros debemos tener claridad sobre lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo y lo que vamos a lograr. Por eso es necesario que usted tenga en cuenta qué es lo que Dios le ha hablado. De pronto usted dirá, pero a mí nunca Dios me ha hablado. Otro dirá, pero yo tengo tantas promesas de Dios y ninguna se ha cumplido. Todo llega a su tiempo, pero usted tiene que prepararse. Escuche bien, Dios le puede prometer cielo y tierra, pero ya depende de usted el prepararse para poder alcanzar las promesas de Dios. Eso es lo que la gente no ha entendido. Y entonces busca un profeta que le esté profetizando 24/7. Pero lo que no hace es prepararse para llegar allá. Pongamos un ejemplo. Jacob tenía a su hijo José. Jacob se encargó de prepararlo. ¿En qué? En visiones, en las cosas de Dios. Y entonces cuando llegó el tiempo, a pesar de todo lo que tuvo que pasar y tuvo que vivir, pues obviamente logró alcanzar lo que Dios tenía. Ojo, porque nosotros de esta historia de Jacob y de José, de la historia de José, nosotros debemos aprender muchísimo. ¿Qué debemos aprender? Primero, Dios habla, pero nos muestra muchas veces el final. No nos muestra todo lo que tenemos que pasar para llegar a ese final. ¿Ya? Cuando el Señor habla, Él cumple. Como segundo punto, Dios cumple. Pero el hecho de que usted y yo no sepamos cómo lo va a hacer, ahí es donde puede fallar el propósito de Dios. Entonces nosotros debemos entender y comprender. Y como les he dicho, ahorita en agosto, ya me saco un poco de tiempo, empiezan nuevamente los discipulados para pastores, profetas y líderes del ministerio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas predicaciones son más profundas, donde se va a ahondar más en las cosas de Dios para poder comprenderlas. José pudo entender cierto tipo de sueños y otros no. Por ejemplo, él veía las 11 espigas doblegarse delante de él y la espiga de él. Luego vio al sol, la luna y 11 estrellas postrarse delante de él. Y él no entendía. Jacob entendió el sueño, le dijo. ¿Qué te pasa? Le dijo. O sea, que vas a decir que tu mamá, yo y tus hermanos nos vamos a venir a postar delante de ti. ¿De quién eran esos propósitos? No eran de José, eran de Dios. Los hermanos de José se llenaron de envidia y entonces intentaron matarlo. Pero Dios estuvo ahí y finalmente lo vendieron como esclavo. José tuvo que pasar miles de cosas difíciles, menosprecios, burlas, abusos, de todo. Incluso en medio de la prueba fue requete contra
probado. Porque la mujer de Potifar no era una mujer fea, era una mujer muy bonita. Y ésta quiso adulterar con él. Y ahí José fue probado. Entonces, ojo aquí, esta imagen nos dice claramente, la imagen que estamos viendo, nos dice claramente las cosas. Las huellas dactilares son inconfundibles. Estas huellas nos van a avisar conforme a las figuras que tienen, las imágenes que tienen, la impresión de huella, nos van a indicar quién es la persona dueña de esa huella. Y entonces ponemos identidad con una cruz roja. Tenemos que tener la identidad de Jesús. Ahora, podemos congregarnos, sí, pero no tener la identidad de Jesucristo. Y algo que Dios me permitió mencionar en la entrevista que me hicieron a nivel internacional es, mire, usted por más que ore, por más que ayune, por más que diezme, por más que ofrende, eso es solamente, eso es lo que se necesita para alcanzar el cielo. La respuesta es no. Nosotros debemos entender que hay espíritus llamados hombres fuertes, los mismos que ataron a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos al horno de fuego. Esos espíritus son los que se van a encargar de que usted y yo no conozcamos de Jesús. El objetivo del diablo, de Satanás y sus demonios es que usted y yo jamás conozcamos a Jesús. ¿Puede ir a una iglesia? Sí lo puede hacer. ¿Puede estar en la alabanza? ¿Puede predicar y demás? Sí lo puede hacer. La diferencia será en que si usted y yo conocemos a Jesús, eso es lo que va a permitir de que nuestras vidas cambien y de que nuestras almas sean salvas. Escuche bien, ¿en qué se va a ver la conversión que tenemos a Jesucristo? En el cambio de tipo moral y de vida. Que ya no haces cosas que sabes que estaban mal, pero no porque alguien te esté viendo, no por aparentar, es que te nace de adentro, desde el corazón, desde adentro de tu ser te brota. Eso es. Entonces llega Dios y te confronta y te dice, mira, lo que estás haciendo está mal, es pecado. Y por lo tanto, enciende mi ira. ¿Tú qué haces? Te apartas. ¿Pero por qué? Porque decides amar más a Dios que al pecado. Esa es la vaina. Y eso es lo que la gente no ha entendido. Entonces, dentro de esta diapositiva decimos, identidad, lucha espiritual entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque en nosotros, hay esos dos polos, se puede decir, ¿ya? Es más, los asiáticos mencionan el yin y el yang, el bien y el mal. ¿Qué vas a dejar o qué vamos a dejar nosotros que florezca dentro de cada uno? Si dejamos que Jesús y sus palabras broten dentro de nosotros, entonces seremos libres y seremos salvos. Y entonces arrancamos con la base bíblica de Juan capítulo 8:35, dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Nosotros debemos ser claros y debemos entender lo que nos está hablando la palabra de Dios. Solamente el hijo es el que va a permanecer en la casa del Padre. ¿Quiénes somos usted y yo? ¿Esclavos o hijos? Nuestros hechos dirán quiénes somos. No es tener un aleluya en la boca. No es andar con la Biblia bajo el brazo. Esto es tan tremendo que el mismo Jesucristo confrontó a los judíos y entre esos a todos aquellos que estaban en estas sectas, fariseos, herodianos, saduceos, escribas, celotes,
los sacerdotes del Sanedrín, en fin, y los confrontó. Ellos hablaban supuestamente de la palabra de Dios. Es más, los celotas, se levantaron en armas para liberar al pueblo. Pero qué ciegos que estaban. Llegó Jesús y lo único que hicieron fue cambiar a Barrabás, un vulgar ladrón y asesino, por el Cordero de Dios. Que no nos pase lo mismo. Es que realmente en este camino hay mucha religiosidad y muy difícilmente las personas conocen a Jesús y su palabra. Es ahí donde nosotros debemos partir y empezar a confrontarnos. Mire, todo aquel que tuvo una comunión, un encuentro íntimo con Jesucristo, quedaba libre, quedaba sano, quedaba restaurado. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué hay tanto cristiano o tanta gente que habla de Dios? ¿Por qué está tan fregada en esta vida? ¿Por qué? A Jesús recurrían, ¿por qué? Porque Él solucionaba las cosas. El que estaba endemoniado quedaba libre. El que estaba enfermo quedaba sano. El que tenía hambre le daba pan para comer. Y así sucesivamente. 12 fueron los discípulos, más uno estaba totalmente condenado desde antes. Judas. ¿Quién somos usted y yo? ¿Somos los escogidos de Dios? ¿O somos aquellos que estamos simplemente para condenación? Entonces, es ahí donde nosotros debemos empezar a reflexionar sobre todo esto. Continuemos. Mira, escucha bien. Aquí encontramos al apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Efesios, el mensaje perdido. ¿Qué mensaje tiene el libro de los Efesios? La carta a los Efesios revela un mensaje profundo y oculto. El plan eterno de Dios de unir todas las cosas en Cristo. Por eso es importante y siempre les he dicho, no se dejen sacar de Jesucristo. La gente quiere y tiene comezón de oír que Dios te va a hacer el milagro, que Dios va a obrar de una manera como el baloto, que te va a dar el sueño americano, en fin, etcétera. No, deténganse. Si te están enseñando así, está mal. Acércate a las Escrituras a conocer a Jesús, a Dios Padre y a su Santo Espíritu. Todo fue sujeto a Cristo. Y en el libro de Génesis me dice que todo fue creado por Cristo y para Él. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, me menciona que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Nosotros debemos entender, si usted se sale o yo me salgo y Dios me guarde, nos guarde a los dos. Que Dios nos guarde de salirnos de Jesucristo. En Jesús está todo. Formar una nueva humanidad reconciliada y manifestar ese misterio a través de la iglesia, su cuerpo. ¿Qué encontramos? Que la iglesia está dividida, ha perdido el carácter eclesial. La iglesia fue llamada a servir, no a ser servida. La iglesia fue llamada a estar unida y cohesionada con un solo cuerpo. Vaya y mire cómo están las congregaciones. Cada uno buscando fama por aquí, fama por allá, envidiando los unos a los otros. ¿Qué estamos haciendo? Nos olvidamos de la oración que Jesús hizo en Juan capítulo 17, donde pidió unificar a la iglesia, donde pidió que nos guardara del mal, que nos librara de aquellos lobos vestidos de oveja y demás. Pablo muestra que no solo se trata de salvación individual, sino de una transformación cósmica, espiritual y comunitaria, donde la iglesia participa activamente en una batalla invisible contra las fuerzas del mal
equipada con la armadura de Dios. ¿Pero qué es la armadura de Dios? La armadura de Dios no es más que cuando uno empieza a vivir la palabra de Dios, entonces empieza a proteger desde la mente hacia todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Encontramos hogares cristianos que hay una tasa de separación casi igual o mayor que la que hay en el mundo. ¿Qué está pasando? Encontramos hijos de siervos de Dios que no quieren saber nada de Dios, porque veían a sus padres en la iglesia uno y en la casa otros. Y así sucesivamente. Es que el enemigo ataca y nos está jugando una partida de ajedrez al mismo tiempo a todos y nos tiene jaque. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se comparte la misma fe? ¿Cuáles son las intenciones del corazón del ser humano, tanto de hombres como mujeres? He conocido gente que está supremamente religiosa, pero que aparenta ser espiritual. La religiosidad no nos va a llevar a nada, sino a la condenación. No nos va a llevar hacia Jesús, nos va a llevar a la ira eterna. Y he visto gente predicar supremamente religiosamente. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Hasta los demonios se le burlan y no se sujetan. Esto es tenaz. Esto no es soplar y hacer botellas. Esto es entender qué es lo que nos dice el plano espiritual. Mire, hace poco veía una persona que se congregaba con nosotros y que estaba bien metida. Y miraba a esa persona y me da pena. Está tan contaminada esa persona. Y no les voy a decir si es hombre o mujer. Simple y llanamente siguiendo el mundo. Y el libro de Efesios capítulo 2, escucha bien, y si no me cree, acérquese a la Biblia. En Efesios capítulo 2 nos va a hablar, creo que en el versículo 2, si no estoy mal, que el espíritu de la potestad del aire opera sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué significa esto? Porque es que hay muchos que no entienden esto. Y entonces dicen, yo me congrego. Los mismos judíos le decían, hijos de Abraham somos. ¿Cómo vas a decir que estamos esclavos? Y es que no entendemos que estamos esclavizados. Físicamente estamos libres. El pueblo de Israel estaba libre físicamente. Pero ¿cómo salieron? Mentalmente esclavos. La gente, visto, es algo tremendo. Qué difícil de que rompamos eso que traemos de casa. He visto gente que está ensimismada en los errores familiares y no los va a cambiar. Y te lee la palabra de Dios y demás y no la aplican. Esta predicación es para todos nosotros. Reevaluémonos. Veamos qué trajimos de casa. Esos juicios y prejuicios. Y muchas veces se van en contra de la palabra de Dios. Y entonces, ahí estamos siendo encontrados faltos. Por eso en las iglesias tiene que brillar Jesús. Cristo como centro y restaurador de todo el universo. Por eso dijo claramente el Señor en el libro de Juan. Y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Pero ¿qué es lo que más le duele a la gente que le digan en la cara? La verdad. Tú hablas con alguien y le dicen la verdad. Y he encontrado todo tipo de respuestas. La más común es que se empiezan a excusar y te cogen entre ojos. Y entonces tú pasas a ser el malo del paseo. Y son verdades palpables. Verdades que tú puedes ver, que todo el mundo las ve. Pero la persona que está ensimismada en eso no las quiere ver.
¿Será el problema la incredulidad? No, el problema es que se les volvió costumbre. Y entonces, ¿qué pasa? Jesús les dijo, vosotros buscáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vuestros corazones. La gente quiere que la cepillen, que la lajen, pero que no la lleven a confrontar. ¿Y eso qué hace? Que le da cabida a ese hombre fuerte del que hablábamos. Y entonces te dice, ve, ya es hora de congregarte, conectate. Ya es hora de congregarte, vaya a la iglesia. ¿Cuántos que me han dicho que se congregan con nosotros, que se congregaban con nosotros? Hasta ahora estoy yendo físicamente a tal parte. Y uno los ve peores. ¿Sabe por qué? Porque no se trata de congregarse en una iglesia tal o cual, una iglesia de cuatro paredes. Se trata de que tu corazón quiera oír las palabras del Señor Jesucristo y que se arrepienta. De eso es lo que se trata. Cuando nosotros hacemos eso, empieza a suceder lo que pasó con Daniel y sus amigos en el horno de fuego. Los primeros que se queman son los hombres fuertes que nos ataron. Segundo, se nos queman las ataduras. Y tercero, quedamos en el espíritu sin que el fuego nos queme. Eso es lo que la gente no ha querido entender. Y eso es lo que el libro de Efesios nos está hablando, nos está diciendo, epa, es a través de Jesucristo. Si no, el príncipe de la potestad del aire seguirá obrando en medio de nosotros. Y entonces encontramos, ¿qué encuentro? Encuentro muchas cosas. Encuentro hijos que van a la iglesia y deshonran a sus padres todo el tiempo. Los he visto hasta servir. Y en el momento de honrar a sus padres los deshonran. Dicen, no, es que yo soy siervo de Dios. Yo no sé, ¿qué? O sea, ¿me estás hablando en serio? ¿Qué te hace siervo de Dios? ¿Que estés sirviendo en la congregación o que apliques la palabra de Dios? Encuentro donde las mujeres quieren ser exaltadas y ser llamadas mujeres virtuosas, pero al pastor lo saludan de pastor, bendición, y a sus maridos se les niegan sexualmente, los agreden, los reciben como con 4 piedras en la mano y demás, pero no se pierden servicio alguno y todo el día ponen palabras de Dios y alabanzas. ¿Será que eso las hará mujer virtuosa? Para nada. He visto gente que coge el púlpito y empieza a gritar como si estuviera, perdón el ejemplo. ¿Usted ha visto a un perro rabioso? Así, parece que se fueran a trancar con el micrófono. Ya las cuerdas vocales de muchos están afectadas por gritar, pensando que los demonios se van a sujetar entre más grite, que la gente va a creer entre más le meta emociones a la cosa. Y entre más se afecte la garganta, es que está espiritual y hay autoridad espiritual. ¿Qué erramos? Para nada. El tal se morirá de un cáncer de garganta, sea hombre o mujer. Y hay unos, uy, me ha tocado a veces unos. Si es mujer, a veces salen con esa mujer, con esa voz chillona. Y unos, uy, mis oídos, mis tímpanos, por Dios. Y si es hombre, empiezan a ver, ¡ay! Y empiezan a hablar y esos, Dios mío, a uno le toca hacerse bien atrás para no dañarse los oídos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no estamos comprendiendo la palabra de Dios. No la estamos comprendiendo. Estamos entendiendo que todo tiene que ser bajo emociones. No, las emociones las utiliza el diablo para desviar, para manipular, para dañar. Y si no me cree, por favor, lea no solamente la Biblia, sino lea el libro Los Generales de Dios, donde recopilan qué errores y aciertos tuvo cada siervo de Dios. Y unos errores durísimos, se dejaron mover en las emociones.
Entonces nosotros debemos entender qué nos quiere decir la palabra de Dios. Usted quiere saber si está avanzando espiritualmente. Compare su vida a la luz de la palabra, como era antes y como es ahora. Y si ve una transformación moral, si ve una transformación en sus conductas, si antes, vamos a poner un ejemplo, ejemplos bien extremos, si antes le pegabas a tu mujer y ahora ya la respetas y ya no eres el patán de antes, bien, te estás convirtiendo a Cristo. Si antes le exigías a tus padres carne todos los días y si no te ponían carne les pegabas y los maltratabas, y ahora todo lo contrario, aprendiste a ser un buen hijo, una buena hija, les ayudas a hacer el aseo, pones recursos económicos para sostener la casa, le ayudas en todos los quehaceres, no les das dolores de cabeza a tus padres, te estás convirtiendo a Cristo, qué bien. Si antes, hombre, mujer, éramos infieles y empezamos a dejar la infidelidad a causa del Señor, qué bien, nos estamos convirtiendo a Jesús. Ahora voy a poner el ejemplo que saben poner. Antes fumaban, ahora ya no. ¿Qué conversión? No, no sirve. Antes bebía, ahora ya no. No, qué conversión. No sirve. Porque es que en eso se quedó la gente. Dice, antes fumaban, ahora ya no. Pero siguen adulterando, siguen mintiendo, siguen pegándole a sus padres, a sus esposas, o viceversa. Porque también he visto mujeres, qué cosa tan tenaz, con el sartén, con la escoba. He visto mujeres que incluso han partido el palo de la escoba sobre la cabeza de su marido. Entonces, miren, nosotros debemos entender qué es lo que nos quiso decir la palabra de Dios. Es en Jesús. Debemos buscar en las Escrituras a Jesús, a Dios Padre, Dios Espíritu. Ellos nos van a llevar a nosotros a ser transformados. Si no, el que seguirá operando es el príncipe de la potestad del aire, o sea, Lucifer. Mira, escucha bien, eso es tremendo. Vamos a ver un poquito el contexto de cuando Pablo estaba escribiendo los Efesios. Éfeso era una ciudad rica, pluralista y profundamente religiosa. ¿Me escucha bien? Rica, tenía recursos económicos, pluralista, o sea, llegaba de todo tipo de culturas y lenguajes, y profundamente religiosa. Dominaba el culto a Artemisa. Artemisa es muy mencionada en las escrituras. Y yo decía, bueno, ¿quién es esta vieja? O sea, no entiendo. En literatura tuvimos que ver quién era Artemisa. ¿Por qué? Porque dentro de eso nos tocó ver lo que es la mitología greco-romana. Y esta deidad pagana es la misma conocida como Diana de los Efesios y también conocida como la Virgen María. Y escúchame bien, no piense que estoy atacando a nadie. De hecho, María fue una sierva ejemplar de Dios al permitir que en su vientre se formara Jesucristo. ¿Ya? Ella se arriesgó, pero es una sierva de Dios, no es Dios, ni el Hijo de Dios. Y nadie va a poder llegar a través de ella a Dios. Porque dicen, si le pido a María, para que le pida a Jesús, para que le pida al Padre. No, el Padre solamente va a escuchar a Jesús, no más. Lo dice claramente en las Escrituras. Pero préstele atención a lo siguiente que le voy a mencionar. Las características de esta deidad pagana eran las siguientes. Primero, y escuche bien, por eso siempre les digo que es importante tener una formación multidisciplinaria para poder entender bien lo que estás haciendo y qué es lo que te quiere decir. Tanto las escrituras como lo demás que tengas que hacer a nivel secular. Artemisa tenía las características siguientes. Primero, era la cuidadora de la virginidad y sentía un
precio terrible por el género opuesto. ¿Qué encontramos? Mira lo que ha pasado. Tanto homosexualismo, tanto lesbianismo en medio del celibato. El celibato es un mandamiento de hombres. Dios jamás dijo que el que lo iba a seguir iba a quedar sin casarse. Ejemplo, Adán y Eva. Dios le hizo su pareja a los animales, y vio que el hombre estaba solo, y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo ayuda, ayuda, escuche bien, ayuda, porque también he visto congregaciones que solamente posicionan a las mujeres y al hombre lo dejan afuera. No, nosotros debemos entender bien lo que Dios nos dijo. El hombre y la mujer son complemento el uno del otro. La mujer fue creada para que ayude a su marido y su marido fue creado para que guíe a su esposa. Y los dos hacen uno solo. ¿Qué encontramos? He ido incluso a eventos cristianos donde la mujer gobierna al marido. ¿Qué le pasó a Adán con Eva? Escuchó la voz de Eva y no la voz de Dios. Y por ahí entró la maldición. Y si no me cree, lea Génesis capítulo 3. ¿Qué ha pasado con muchas mujeres también que he visto en las congregaciones? Dicen, yo convierto hacia hombre. Ay, por Dios, en serio. Y terminan, pasan de ser espirituales a estar en la condición más difícil, paupérrima que uno podría ver. Y uno dice, pero, ¿qué no entendiste? El único que puede convertir a alguien es Cristo. No, pastor, que yo lo convierto y ya cuando tienen hijos a bordo y todo. Y bien maltratadas dicen, pastor, ore a ver si este hombre es de Dios o no, o si me separo. Y uno dice, ya con hijos a bordo, ya con todo, y no quisiste escuchar la voz de Dios. Está complicado el asunto. Entonces, préstele atención. La religiosidad nos hace daño. La religiosidad nos aparta de Dios y la religiosidad nos lleva a vivir un infierno. Nos vuelve brutos espiritual y mentalmente. Y si no me cree, estudie lo que pasó en la época del oscurantismo. En la época del oscurantismo solamente podían haber libros publicados que tuvieran el sello papal. Ese sello costaba plata. ¿Por qué cree que las sociedades a lo largo de la historia de la raza humana se han querido cada día separar de la religión? Precisamente por toda la manipulación, abusos y demás que hacían los religiosos de la época. La religión es el camino que el hombre determinó para conocer a Dios, mas no el camino de Dios para conocer al hombre. ¿Mm? Entonces, mira, escucha bien. En el tiempo del oscurantismo, si usted pensaba diferente, lo quemaban vivo. Venía la santa, que de santa no tenía nada, la Santa Inquisición, y lo torturaba y le hacía firmar una confesión y terminaba muerto. Entonces, y de una manera sádica, le expropiaban todo. También encontramos las, entre comillas, guerras santas. No era más que una de despojo y de muertos. Y la gente que no conoció a Dios abrió los ojos y dijo, no, suerte, la religión, no, 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 suerte, nos vemos. Y entonces empezaron a aparecer movimientos como el que fundó Martín Lutero después de que el Señor le habló acerca de las indulgencias. Y entonces aparece el protestantismo, que es de donde nacen las iglesias cristianas. Y luego aparece el calvinismo, donde Calvino quiso hacer unas reformas para mejorar el protestantismo. Encontramos por eso iglesias anglicanas, ortodoxas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, Éfeso estaba dominada por el culto a Artemisa y las prácticas mágicas, o sea, la brujería. Si usted y yo todavía decimos, vea, vaya,
Báñese en un río con jabón azul. ¿Qué cree que está haciendo? No, es que es para que se le quite la mala suerte. Imagínese lo que está haciendo. Pero no pierde culto, ¿no es cierto? Siempre escucha la palabra de Dios dada por el profeta, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué está haciendo? Desagradando a Dios. ¿Qué te va a quitar a vos y a mí? ¿Qué nos va a quitar las cargas espirituales, lo que nosotros traemos? Nos va a quitar el que nosotros nos convirtamos a Jesús. Entonces la sangre de Jesús va a estar reposando sobre nosotros. Otro ejemplo. Mijita, ¿quiere que se le convierta a su marido? Échele este aceite. Es traído de Israel. Es traído de Israel, de la santa ciudad de Jerusalén. ¿A qué están llevando a la gente? A poner su fe en el aceite traído de Israel y de Jerusalén. ¿Dónde dejamos a Jesucristo, su sangre, su sacrificio, su palabra? ¿Dónde estamos dejando el Espíritu Santo de Dios? Otra que he visto. Vamos a hacer un acto profético. Traigan sal y empiezan a ministrar con sal. La Biblia dice que nosotros somos la sal del mundo siempre y cuando permanezcamos en Cristo Jesús. Evitamos de que la gente se corrompa. Pero no. ¿Qué hacemos? Tráiganme la sal. ¿Por qué? Porque es sencillo. Es un acto profético. Le invito. Métase en comunión con el Señor. Dile, Señor, ¿qué es lo que me hace falta cambiar? Quiero entrar en tu presencia. Transfórmame. Le aseguro que usted sale con una unción tan tenaz, porque se empieza a cumplir Hechos capítulo 1, versículo 8. Sale tan ungido que los demonios se le van a sujetar así, de uno. Que el que esté enfermo queda sano, que los muertos se le van a levantar. No necesita poner su fe en la sal, el aceite. Y así nos hemos encontrado muchos, entre los cuales ya les he mencionado una liberación como la del endemoniado Gadareno. Es más, la mamá del chico en este momento está conectada y ella sabe que no estoy mintiendo. Llevaron 8 pastores, un cura, le echaron sal, aceite, agua bendita, le pronunciaban la palabra de Dios. Se les burlaba, no salía. Fue nomás que llegara el Espíritu Santo de Dios, Jesucristo, Dios Padre, que a los 20 minutos estaba pidiendo canoa. Entiendan, o entendamos esto. Quienes debemos estar ungidos somos nosotros. Entienda eso. Lo que Dios haya puesto en usted, donde sanidades, donde lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Todo va a fluir en la presencia de Dios. Nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios. Jesús lo enseñó hasta la muerte. Entonces, en ese contexto espiritual oscuro y culturalmente complejo, Pablo escribe para afirmar la superioridad de Cristo, la unidad del pueblo de Dios y la realidad de una batalla espiritual que va más allá de lo visible. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios no está pudiendo con los siervos de Satanás? Porque el pueblo de Dios no se está metiendo a profundidad en las escrituras, a aplicarlas y a encontrar a Jesús. La respuesta es sencilla y compleja al tiempo. Entonces, ¿qué estamos encontrando en las iglesias? Showmans. Un pastor gritó, una alabanza, mejor dicho, mejor que cualquier grupo mundano. Y entonces se empieza a llenar todo eso. Y claro, todo el mundo dice, ¡ah! ¡Qué unción! Mire qué mano de gente. Y yo te hago la pregunta, ¿y de todo ese río de personas, quién es salvo? A veces ni el pastor, como les comentaba la otra vez. Entonces Pablo escribió, pero escúchame bien, muchas veces estamos predicando y estamos en cadena. Ayer veía, dando una rehabilitación, le mostraba a la persona el video acerca de Daniel.
cuando fue arrojado al foso, perdón, al horno de fuego. ¿Y qué pasó? Que este hombre, estos hombres, porque eran tres, Daniel y sus amigos, y ellos fueron arrojados. Ellos estaban siendo probados en su fe. Nabucodonosor estaba enceguecido y quería que todo el mundo lo adorase y se le postrara delante de su imagen. ¿Movido por quiénes? Por los sátrapas. Siempre vamos a encontrar gente mala, gente que no conoce a Dios y que no quiere que usted conozca a Dios. Y puede estar dentro del liderazgo. Los sátrapas estaban dentro del liderazgo. Y le pueden cargar envidia y demás. Y quieren que usted se quiebre en su fe. Y sabe que solamente si lo lleva a usted o a mí, nos lleva a violar los principios bíblicos, podrán quebrarnos. Eso fue lo que le pasó a Daniel. Y Daniel y sus amigos hasta lo último estuvieron juntos. Los hombres fuertes que los cargaron se quemaron del fuego, lo calentaron 7 veces. 7 veces. ¿Por qué? Por las 7 manifestaciones de los espíritus, del Espíritu de Dios, que está en Isaías capítulo 11, versículo 2. Sino que el libro de Apocalipsis lo dice claramente, capítulo 5, 6. Capítulo 5, versículo 6, si no estoy mal, o si no, capítulo 6, versículo 5, donde dice, y vi un cordero con 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios derramados sobre la tierra. Entonces, nosotros debemos entender, el Espíritu Santo es uno solo, pero tiene sus manifestaciones. Y entonces empieza a llenarse el espíritu de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, del temor de Jehová, el espíritu de Jehová, el espíritu de fortaleza, y así sucesivamente. Pero es necesario que conozcamos la palabra de Dios. Pero entonces decimos, no, ya la conozco. ¿Cuántas veces la has leído? 15 veces. ¿Qué has entendido? No, pues yo entendí esto, aquello. Ajá. Primero que todo, ya sabes, te estás enfrentando a un texto que fue escrito hace miles o millones de años. Ya te adentraste en la gramática de la época, en la semántica de las palabras. Hiciste un seguimiento semántico para poder entender. Miren, a mí me dieron en la universidad literatura apocalíptica. Dije, uy, qué chévere, imagínense, literatura, pues, lo mío. Y apocalíptica, uy, bacanísimo, chéverísimo. Cuando fui a ver, nada. ¿Sí me dan a entender? No, diciendo, pues entonces, entendimos sí unas cosas, pero de literatura a profundidad, y que uno puede entender la literatura apocalíptica. Usted sabe todas las figuras literarias que utiliza el Apocalipsis. Cada capítulo canta cierta imagen y pinta cierto escenario espiritual y demás, que muchos no lo han entendido. ¿Por qué? Porque obviamente jamás estudiaron literatura y jamás pudieron comprender la estructura gramatical a nivel lingüístico, ni tampoco la semántica. ¿Qué fue lo que nos quiso decir? ¿Ves lo complejo que es? Por eso es importante prepararse. Mira al apóstol Pablo. Este hombre era demasiado preparado y Dios lo utilizó para hablarle a reyes, como también para hablarle a los gentiles. Entonces, mire cómo es esto y mire todo lo que tuvo que pasar. Es complejo. Entonces ya tenemos el contexto de Éfeso. Lo que más predominaba era la religiosidad y el oscurantismo. La gente no podía entender bien las cosas. ¿Qué encontramos en nuestro contexto histórico en este momento? Hay un oscurantismo en Colombia, tenaz. Incluso hasta los mismos políticos están haciendo pactos con Satanás. Y ya los están descubriendo, están sacando a la luz pactos que hicieron.
entendamos, es un tiempo en el cual la misma iglesia tiene que estar encendida y tiene que estar entendida. Una iglesia encendida en el espíritu se le vuelve un dolor de cabeza y una migraña a Satanás, pero se vuelve un instrumento de guerra para Dios, una lumbrera en medio de la oscuridad. Mira, ya para terminar, estábamos hablando acerca de literatura apocalíptica. Mira, Apocalipsis capítulo 3, 21. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué tiene que ver el trono? La gente no ha entendido. Es más, hay hasta libros, sagas y demás. Hay una que se llama eh, Guerra de Tronos o Juego de Tronos. El trono significa niveles de autoridad. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Niveles de autoridad. La gente no entiende. El que tiene autoridad no necesita gritar, no necesita zapatear, no necesita ponerse como loco, como psiquiátrico, no necesita ponerse así. Simplemente ordena y se hace. Ejemplo, Jesús y el endemoniado Gadareno. Nadie podía sacar a esos demonios. Vino esos demonios que eran una legión, se postraron delante de él y dijeron, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, de una reconocieron su autoridad. Pablo, con la mujer que tenía el espíritu de Pitón, de adivinación, decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y predican la verdad, el camino de la salvación. Y Pablo que le dijo, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de esta mujer. Inmediatamente la dejó. Se fue el demonio. Y lo llevaron a cárcel. ¿Por qué? Porque los amos de esta mujer ganaban mucho dinero a través de la adivinación. Los llevaron a la cárcel, a él y a Silas, y se pusieron a cantar. Y Dios abrió la cárcel. ¿Qué pasó? Que llegó el carcelero, se iba a matar él y su familia. Y él le dijo, no, detente, todos estamos aquí. Bien. Se cayeron las cadenas, se abrieron las cárceles, se convirtió. Toda esa gente se convirtió. Entonces, imagínense, Pablo no tuvo que gritar. Pablo no tenía que hacer nada más. Simplemente, donde iba, el Espíritu Santo se manifestaba. Y ya. Por eso les digo, no volvamos a la iglesia en algo que Dios no quiso. Hagamos que la presencia de Jesucristo y su Santo Espíritu y del Padre se manifiesten en medio de nosotros. Usted y yo somos parte de la iglesia. Somos templos vivos. Y Dios quiere llenarnos con su presencia. Por eso les invito. Vamos a orar. Papito Dios, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra. Perdónanos todo pecado, Señor, porque todos, aquí no hay uno que no peque, Señor. Todos pecamos y todos cometemos errores, Señor. Pues yo te pido, Señor, que los unos comprendamos a los otros y que oremos los unos por los otros. Te oro por la unidad de tu iglesia. Te oro para que quites fuego extraño de los altares tuyos, Señor. Que ya no sea un culto al cuerpo humano ni tampoco al ego humano, sino que realmente, Señor, sea un culto a ti, Señor, donde la gente pueda experimentar el encontrarte cara a cara. Señor, oro para las necesidades de todas las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar a través de las redes. Señor, oro por todo aquel que está siendo atormentado por cualquier espíritu inmundo. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, reprende esos demonios. Toda tu autoridad estoy atando, reprendiendo y ordenando que salga todo demonio, todo espíritu impuro que te esté enfermando en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu. Le ordeno, salgan de sus vientres,
salgan de donde quiera que se encuentren, en cualquier parte de los órganos. Les ordeno, salgan ahora en el nombre de Jesús. Suelta a esas personas en el nombre de Jesús. Padre, todo aquel que esté necesitando provisión económica, que esté tomado por un espíritu de pobreza y de miseria, en el nombre de Jesús, declaro esta palabra. Jesucristo fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, para que nosotros fuésemos libres. Y en el nombre de Jesús declaro que Jesucristo fue despojado por todos nosotros, para que nosotros fuésemos enriquecidos en todo. En el nombre de Jesús, reprendo toda deuda, reprendo toda miseria, toda pobreza. Se queman en el nombre de Jesucristo. Declaro que en este momento el Espíritu Santo de Dios empieza a tener una comunión con su iglesia, que en este momento el Espíritu Santo de Dios empieza a transformar las vidas, que en este momento el Espíritu Santo de Dios empieza a transformar vidas. En el nombre de Jesús, Padre, todo matrimonio que esté siendo atacado, golpeado por el adversario, en el nombre de Jesús, corto con raíces de maldición generacional, corto con raíces de amargura, declaro y profetizo bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Señor, descansamos en ti, tú vas a obrar, Señor. Padre, todo espíritu de rebeldía en medio de los esposos y las esposas, todo espíritu inmundo de adulterio, de fornicación, todo espíritu inmundo de mentira, todo espíritu inmundo que quiere desgastarlos, Señor, ordeno en el nombre de Jesús, se va, declaro tu bendición, reprendo toda retaliación en el nombre de Jesús, tanto en sus hogares como en el mío. En el nombre poderoso de Jesús declaro bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, se quiebra eso y desato tu presencia. Declaro que tú nos unes a todos los hogares, Señor, como el cordón de tres dobleces, Señor. En el nombre de Jesús declaro, se cumple esta palabra y vierto tu sangre, vierto tu presencia, Señor, sobre todas estas palabras que estamos declarando en oración. Y declaro en el nombre de Jesús, todo corazón de piedra es cambiado por uno de carne. Toda dureza, todo orgullo, todo monte, collado y demás es allanado en el nombre de Jesús. Y declaro que hay nacimiento nuevo en el Espíritu y una transformación y renovación en el nombre de Jesús. Ahora quiero que tú me acompañes en esta oración. Padre, ayúdame a restaurar mi comunión contigo. Quiero que me avives, quiero que se cumpla tu voluntad y tus principios. Tu presencia esté en medio de mí. Restáurame, Señor. Que la unción que me has dado, que el llamamiento que me has dado, Señor, llegue a feliz término, Señor. Que todo lo que me has puesto a hacer, Señor, se cumpla y se materialice. Padre, en esta hora, delante de ti, pongo a todos mis enemigos. Te pido que los quebrantes y los doblegues, Señor. Que tú mismo me vengues de ellos, Señor. Los bendigo y los perdono por todo mal que me hayan hecho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Canal Televisión, bajo la gloria de Dios.